Gracias, Señor, te damos por esta hora que tú nos permites estar reunidos como tu iglesia, como un cuerpo de creyentes santificados y redimidos por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por esta oportunidad y queremos disponernos. Tú has estado ya hablando, tú has estado tocando los corazones. Queremos, Señor, responder a lo que tú estás haciendo. Queremos orar también de una manera particular por cada uno de los niños que van a salir a sus clases, por la maestra que va a estar con ellos. Te pedimos que los bendigas, que seas con ellos, Señor, que seas con cada uno de nosotros a través de tu palabra, de tu mensaje, que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo hablando a los corazones, trayendo una verdad sobre lo que tú quieres compartirnos en esta hora. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. 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 Pueden salir los niños a su clase. Dios les bendiga. Gracias a los que se disponen a servirlos, a servir a los pequeños en esta congregación. Y que podamos orar, hermanos. Podamos orar por los maestros, por los que se disponen a servir a los niños. Que podamos, así como preparamos un salón, podamos como maestros prepararnos, capacitarnos, ser cada vez un mejor siervos para cada uno de estos pequeños niños. Bien, hermanos, pues el día de hoy en esta reunión quisiera dar una conclusión, al menos por este tiempo, sobre la serie que hemos estado viendo acerca de la esperanza. Y todos tenemos, creo, una idea de lo que sucede después de que muramos. A lo mejor no es algo que estemos pensando todo el tiempo, pero nos invita a reflexionar cada vez que estamos en un funeral, cada vez que nos enteramos de la muerte de un ser cercano, de un ser querido, y nos damos cuenta que sí hay algo, una idea, y al hablar y al querer compartir acerca de la esperanza, hermanos, mi oración es que podamos tener algo firme en lo cual estar parados, estar cimentados, para que cuando venga el temor, para que cuando vengan las pruebas nos demos cuenta, hermanos, en qué estamos parados y lo podamos recordar y podamos entender, hermanos, una verdad muy importante, y era con lo que yo empezaba esta serie acerca de la esperanza, y es que lo que yo creo y lo que yo pienso acerca de mi futuro determina mis acciones en el presente. Y en base a esa premisa y en base a esa idea, considero yo importante definir y redefinir la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, una esperanza que las epístolas de Pablo están llenas de esa palabra. Las epístolas que escribía Pablo a las iglesias que él había conocido, que él había plantado, están llenas de la palabra de esperanza. Y a lo mejor como nosotros en esta vida moderna no queremos pensar tanto en la muerte, ¿verdad? No es un pensamiento que sea muy recurrente, pero necesitamos entender que si hay algo que tenemos seguro, es la muerte, que un día vamos a llegar. Hoy faltó de cantar la última estrofa de Bendiga al Señor, ¿verdad? Que dice, y cuando el día final se acerque, cuando mis fuerzas empiecen a faltar. Y ese es un día que se acerca. Y platicábamos la semana pasada de cómo nos damos cuenta, somos conscientes en nuestro cuerpo de que sin dudar ese día se acerca, que estamos siendo debilitados, que esta vasija, ¿verdad? Dice Pablo, se va debilitando día con día. Y ante esta idea, hermanos, yo quisiera cerrar esta serie sobre la esperanza, hablando de la esperanza y la muerte, ya así de una manera muy específica, aunque de alguna manera desde el principio se planteó que hay una esperanza que va más allá de la vida y la entendemos en la muerte, pero creo que hay cosas importantes a considerar acerca de la muerte y que son particulares de la fe, de la Biblia, del Evangelio, que nosotros necesitamos estar conscientes. Y me gustaría que fuéramos a 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 13 hasta donde termina ese capítulo.
Y estos versículos tienen como un subtítulo que dice la venida del Señor. Entonces, si me acompañan ahí, me gustaría leerlo y que pudieran seguir la lectura con su vista. Dice 1 Tesalonicenses 4:13: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y mi oración, hermanos, al estar preparando y al estar preparando este mensaje es poder alentarnos unos a otros con la palabra de esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que hay algo que cambia, que hay algo que nos hace diferentes. Y yo creo que todos hemos estado en algún funeral en donde hay una persona que llora desconsoladamente, que hay una persona que está llorando, pero que de una manera, verdad, que es muy evidente el dolor. Y hemos estado a lo mejor escuchando a una persona que llora y se nos viene este versículo muchas veces a nuestra mente, de que en otras versiones dicen llorar como los que no tienen esperanza. Y a veces cuando estamos ahí en presencia de una de estas circunstancias en donde vemos a alguien llorando, le decimos desconsoladamente, ¿verdad? Y escuchaba yo, el que fue el viernes, a una persona platicar la experiencia de cómo ella había encontrado a su mamá ya sin vida, y pues bueno, la historia, y sobre todo me impactó cómo ella narró que su hermano, el hermano de esta persona que me lo estaba contando, pues fue un choque muy fuerte también enterarse de la muerte de su mamá, y que en el funeral estaba pues perdido, estaba, no daba, no podía siquiera hablar, y es una situación muy fuerte. Y como cristianos nosotros a veces tenemos la idea de la muerte como que a lo mejor no tenemos, que necesitamos tener una fortaleza y una entereza en nuestra fe para no llorar. Y tenemos a veces la idea de que nosotros necesitamos, que si vemos a alguien llorando así es que le falta fe, que no tiene la esperanza. Pero quería yo un poquito meditar, hermanos, porque no es tan la relación tan directa de que los que tienen esperanza no lloran y los que no tienen esperanza son los que más lloran. Y esto lo entendemos primeramente, hermanos, porque a pesar de que tenemos el Evangelio y que entendemos todo lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Vemos algo que nos llama mucho la atención, que es que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y eso para mí cambia mucho nuestra relación con la muerte y con el entendimiento que podamos tener de la muerte. Y muchas veces el dolor que produce la muerte no es solamente un dolor basado en nuestra ignorancia del Evangelio y del poder de Cristo Jesús, porque si había alguien en ese momento frente a la tumba de Lázaro que entendía todo lo que iba a venir y que entendía todo lo que iba a involucrar la muerte en la cruz, era Jesús mismo. Pero a pesar de él tener todo ese conocimiento y a pesar de él saber todo esto, dice que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y entonces cuando vemos y pensamos que una persona que llora es porque le falta fe, necesitamos rebalancear este pensamiento en la idea de que Cristo lloró frente a la tumba de su amigo. Jesús lloró, y tal vez pues hay mucho que explicar y mucho que decir acerca de por qué Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro.
Pero simplemente, hermanos, nos damos a entender que lo que Pablo estaba diciendo es que los que lloran, que los que se entristecen porque no tienen esperanza, no significa que nosotros vamos a estar frente al ataúd de un ser querido como estoicos, sin que nos afecten lo más mínimo, sin permitir que esas emociones afloren y tratando de reprimir todo dolor y tratando de reprimir a través del entendimiento del evangelio, decir es que yo no puedo llorar porque yo creo en Cristo Jesús, y no es lo que la Biblia dice. Menos lo entendemos a través del llanto de Jesús frente a la tumba, y vemos que no necesitamos como cristianos, hermanos, sernos los fuertes, no necesitamos hacernos los demasiado santos y con una entereza en nuestra fe que no nos permita llorar, porque nuestro Salvador lloró, frente a la muerte y la separación de Lázaro, a pesar de que estaba a punto de resucitarlo, y pues simplemente nos da una idea, y todos necesitamos, todos queremos algo que nos fortalezca, todos queremos algo que nos sostenga en el momento de presenciar la separación, la muerte de un ser querido, y queremos tener algo a lo cual agarrarnos. Y vamos a ver qué es lo que Pablo estaba diciendo y qué es a lo que nos podemos agarrar, pero déjeme comentarle que hay otra idea, que hay otras ideas acerca de la muerte que pueden traer un cierto tipo de paz, de tranquilidad a las personas. No todas las personas se dividen entre los que encuentran paz por medio del evangelio y los que no encuentran paz y solamente les queda llorar desconsoladamente. Hay muchas ideas, muchas religiones que hacen algo para alimentar, ¿verdad?, esa cierta fortaleza frente a la muerte. Y veíamos que, por ejemplo, está toda esta idea de que la muerte es solamente una transición y que las reencarnaciones y todo eso, de alguna manera las personas encuentran un cierto consuelo en pensar que la vida siguió así, aunque ya si se pone uno a estudiar más de eso, se da cuenta que está bien extraño y que a lo mejor es cierto, es poco conveniente pensarlo de esta manera. Y no quiero ahondar en eso, sino pensar, hermanos, que hay otras formas de que nosotros podemos buscar consuelo frente a la muerte. El pensar a lo mejor que es algo muy natural, el pensar que la muerte y la vida es algo que van mano a mano, el pensar que es parte, ¿verdad?, como dice la película del Rey León, el ciclo sin fin, es el ciclo de la vida, y bueno, es que es natural, y no tenemos por qué estar tan acongojados, porque en realidad así es, y desde el principio y todo eso. La Biblia no trata a la muerte de una manera natural. La Biblia no trata a la muerte como parte de la vida. Si gustan acompañarme a 1 Corintios 15, 21, y seguramente ustedes ya lo han escuchado si han asistido a algún funeral. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 21? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando leemos un poquito más, de manera más extensa, la explicación de Pablo acerca del evangelio de una manera más profunda, él habla de la muerte como un intruso. Él habla de la muerte como algo que se introdujo por el pecado, que no estaba en el plan original de Dios. La muerte no es parte de la vida de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Por más natural que lo querramos hacer ver, por más que querramos considerar que la muerte es parte de la vida, ¿verdad? Y volviendo a ese ejemplo del Rey León, dice, pues, te mueres, te conviertes en alimento para las plantas, y las plantas sirven de alimento para otras criaturas, y la vida sigue, y ese ciclo, ahí estamos nosotros ahí encerrados. Pero la Biblia no habla de la muerte de esta manera. La Biblia no trata la muerte como algo natural, sino como un enemigo, y un enemigo que se introdujo, que hubo una puerta que se abrió y él se metió donde no estaba permitido. En el plan original de Dios, en el huerto del Edén, no estaba la muerte incluida, no era parte de un ciclo, a pesar de que teníamos un jardín hermoso, precioso. No era a través solamente de la muerte. La muerte es algo que se introdujo
Y nosotros necesitamos ver, hermanos, y tratar a la muerte como eso. Y por esta razón, ¿verdad? Es que nosotros podemos experimentar y podemos demostrar el dolor que podemos sentir frente a un enemigo que se introdujo, que no era parte y que a lo mejor nos ha arrebatado a un familiar. Por eso podemos entristecernos, incluso llorar, pero nunca como aquellos que no tienen esperanza. No lloramos porque consideremos que la muerte es natural. No encontramos nuestro consuelo en pensar que solamente la muerte es parte de la vida. No es parte de la vida. Y vemos que Jesús lloró frente a la tumba de su amigo, seguramente al ver los estragos de la muerte de este enemigo que se introdujo por medio del pecado y de estar viendo, de a lo mejor de estar sintiendo el aroma de la corrupción, del pecado, de algo que no estaba en el plan original de Dios. Y no se trata, hermanos, de que nuestra fe tampoco, nada más porque pensemos que hay algo mejor, no podemos llorar. Y en lo que, cuando yo estaba estudiando y leyendo un poquito de esto, veía muchos comentaristas y pastores diciendo que no es alguien llorando, alguien experimentando el dolor de la separación, de la muerte, significa nada más una falta de fe. Podemos como cristianos experimentar el dolor de la muerte, pero entendiéndolo en el contexto bíblico, ¿verdad? De que es un enemigo que se introdujo, que nos ha hecho daño, que no estaba invitado en el plan original. Pero lo que no podemos hacer, ¿verdad?, es llorar como los que no tienen esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que hace diferente y por lo cual nosotros podemos sostenernos frente a algo tan grave y tan fuerte como lo es la muerte? Y es el entender algo que Jesús sabía, pero que no por eso Él dejó de llorar. Y es entender que, hermanos, muchas cosas en la Biblia decimos que son sombra, ¿verdad? Del Antiguo Testamento decimos que son sombra de lo verdadero. Pero déjeme decirle algo. No sé si usted lo había pensado así. Hubo un pastor que puso el ejemplo de la siguiente manera. Cuando murió su esposa y le estaba explicando a sus hijos pues tratando de consolarlos. Y yo creo que todos hemos visto a lo mejor en la carretera un tráiler, ¿verdad? Un tráiler, y cuando venimos en cierta dirección y a veces ese tráiler por el sol refleja una sombra. Y cuando tú vienes en una carretera de doble sentido, de dos carriles, ¿verdad? A veces te toca que atraveses por la sombra. Y si nosotros tuviéramos que elegir, si yo prefiero que estrellarme o pasar por la sombra o contra el tráiler, todos preferimos la sombra, porque en la sombra no te sucede nada. Y este pastor lo que decía es que Jesús sufrió el golpe, el choque con el tráiler, con lo verdadero, para que nosotros solamente experimentáramos el choque con la sombra. Muchas cosas en la Biblia son sombra y un día estamos esperando lo verdadero. Pero en este caso, lo verdadero fue enfrentado por Cristo Jesús, y por cuanto Él murió la muerte más terrible, por cuanto Él experimentó la separación completa de aquel que es el origen de la vida, nosotros ahora podemos atravesar por algo que solamente es la sombra de aquello que estaba ahí, de ese enemigo, hermanos. Y podemos nosotros estar confiados, no en que no sucede nada, no en que no nos va a tocar, sino en que Jesús cargó el peso. Él fue el que recibió en sí mismo el golpe completo, letal, de aquel enorme tráiler. Y hoy nosotros solamente vamos a experimentar la sombra. Y no quiero minimizar eso. Cuando falleció mi papá, pues obviamente uno ya ha pasado por muchos otros fallecimientos de otros seres queridos, pero algo así que me cayó como el 20, esa severidad, que es algo tan definitivo que ya no hay una segunda opción. Era esa parte de la muerte, de ya saber que no la vas a poder volver a ver, que si hubo una palabra que tú sientes que te faltó decirlo, ya no se la vas a poder decir. Creo que esa es de las cosas que más
más dolor, más nos pega a la hora de una separación por medio de la muerte. Y es entender, hermanos, que es una interrupción, que la muerte de alguna manera es una interrupción de la alegría, de convivir, de amar, de tener un propósito aquí en la tierra, de entender que Dios nos dio dones y talentos y que los podemos poner por obra y que podemos usarlos para bendecir a otros. Y la muerte es una interrupción a todo eso. Y verdad, y a veces el miedo que podemos experimentar al morir es que nos falte algo que todavía queríamos hacer. A veces las personas en el hecho de su muerte pues se ha visto que de lo que se arrepienten es de lo que no pudieron hacer. Y esa parte tan definitiva de la muerte que rompe, interrumpe la vida y la capacidad de nosotros de poder hacer, creo que es una de las cosas más tremendas y más terribles que experimentamos de la muerte. Y entonces nosotros, hermanos, vamos a ver qué es lo que Pablo estaba diciendo, cuál es la esperanza que tenemos frente a la muerte. Si podemos volver ahí a Tesalonicenses, ¿verdad? En el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y vemos que, lo que más bien quería leer, hermanos, es nuevamente el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La esperanza que está hablando Pablo se basa en la resurrección. La resurrección es la respuesta de Dios a este enemigo de la muerte viniendo. Es lo que le quita el poder. Es lo que finalmente Pablo dice, ¿verdad? Que ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y lo que le quita la muerte, a la muerte, el aguijón, el veneno, es la resurrección. Y cuando pensamos en un animal, ¿verdad?, que te muerde, pero lo realmente peligroso de esa mordida es el veneno, como lo hay muchas serpientes. Pensamos que si ese animal ya no tiene el veneno, a lo mejor te puede morder, pero ese veneno ya no está. Y su efecto no va a ser el mismo como cuando tiene ese veneno o ese aguijón. Y la resurrección es la respuesta que tenemos, es lo que, la esperanza a la cual nos aferramos a vivir después de la muerte. Y estudiando un poquito acerca de esto, hermanos, a lo mejor, no sé si como a mí, ustedes también tenemos una idea un poquito vaga acerca de lo que sucede. Pensamos mucho tiempo que lo que viene después es que morimos y vamos al cielo y allá es nuestra morada eterna. Y hay muchos himnos que hablan sobre esto, pero al estudiar la Biblia y al estar viendo tratados sobre esto, vemos que en la Biblia más bien algo que se repite constantemente es la resurrección. Y la resurrección es que un resurgimiento, es que vuelve a la vida, surge nuevamente. Y es un cambio ahí importante porque muchas veces, por ejemplo, al leer ese versículo 17, ¿verdad?, que dice que seremos arrebatados juntamente con él, con Jesús viniendo en las nubes, pensamos que eso es lo que va a suceder y vamos a ir hacia el cielo y nos vamos a olvidar de la tierra. Y ya comentaba yo hace 15 días, me parece, hablar del plan que Dios tiene para esta creación. Pero cuando Pablo está escribiendo de que viene Jesús y nosotros vamos a ser arrebatados y lo vamos a encontrar en el cielo, la idea, decía el pastor Tim Keller, la idea que Pablo estaba describiendo más bien es cuando un rey que salió a la batalla regresa victorioso con su ejército y había gente que salía de la ciudad y iba a encontrarse con ese rey para volver a entrar a su ciudad y volver con victoria y a repartir los despojos de aquella guerra. Y es la idea que estaba Pablo tratando de transcribir, tratando de hacerles saber a los creyentes que íbamos a ir para luego regresar. Entonces vemos que los judíos, vemos que en la Biblia
la resurrección es la esperanza después. No sé si por qué motivo de repente nos fuimos yendo más hacia la idea del cielo y de olvidarnos a lo mejor de aquí de la tierra, y se puede asemejar un poco también a muchas religiones orientales que piensan y tienen la idea de que todo lo material es malo y solamente se debe buscar las cosas espirituales. Pero cuando vemos en la Biblia que habla acerca de la resurrección, hermanos, no entendemos que solamente vamos a hacer un espíritu sin cuerpo y que vamos a estar flotando allá en el aire y vivir una vida completamente diferente. Y es más bien entender a través de la resurrección de Cristo Jesús que Él se levantó, que tuvo un cuerpo que los discípulos podían tocar, un cuerpo que podía comer, pero muchísimo mejor, glorificado. Y entender todo esto, hermanos, y como les comentaba, he estado leyendo ya este libro de este teólogo N.T. Wright, todo lo que significa la resurrección de Cristo. De a lo mejor cosas que pasamos por alto por estar pensando en otras cosas y por estar estudiando otras cosas y por estar batallando con otras cosas, a lo mejor se nos olvida todo lo que significa la resurrección de Cristo Jesús y lo que significa la esperanza, la transformación que vemos de experimentar. Y yo veía la diferencia, hermanos, entre pensar que vamos a dejar este mundo para siempre y vamos a vivir en el cielo y ya nos vamos a olvidar de todo lo que sucede aquí. No nos permite vivir una vida como Jesús quería que viviera. Él dice en Tesalonicenses que nuestra obra en Cristo Jesús no es en vano. Y si lo piensa usted, si un día nos vamos a ir de este mundo para no regresar, pues todo lo que hagamos podríamos pensar que es vano. Pero al entender que en la resurrección y que Dios va a liberar a esta creación, a este mundo de la corrupción del pecado, podemos entender y vislumbrar un futuro glorioso, como algo que, hermanos, nos pueda parecer más cercano a lo que nosotros pensamos, no algo completamente diferente, ¿verdad? Y cuando vemos la muerte como esta separación, esta interrupción, entendemos, hermanos, que solamente esa muerte amplifica el gozo, la alegría de poder recuperar, de que hay una resurrección, porque no sé si a usted le ha pasado que de repente valora mucho más algo después de que lo dio por perdido. Después de que usted pierde algo y luego pasa un tiempo y usted ya lo había dado por perdido y pensaba que ya no lo iba a recuperar y lo recuperas, el gozo es mayor, el valor por aquello es mucho mayor. Yo pensando en esto recordaba, por ejemplo, la película de Mi Pobre Angelito, ¿verdad? Que la pasan cada año ahí en la tele. Y lo interesante de esta película y la razón por la cual es tan emotiva es por este reencuentro que hay de una familia con un niño. Y siempre estas películas empiezan con una parte en donde la familia está unida. De hecho, podríamos decir que es una familia feliz, una familia que tiene mucha convivencia, que están a punto de hacer un viaje muy especial hacia París, pero cuando se separa esa familia y hay un miembro de esa familia que se pierde, que lo dan por perdido, y cuando ves todas las travesías que pasa la familia por recuperarlo, y cuando ves que el niño estuvo en un peligro inminente, a lo mejor de morir o de no volver a ver a su familia, el reencuentro es lo que lo hace tan especial. Es ese abrazo, ¿verdad? Unido con una música muy bonita, lo que te da como que no es lo mismo un abrazo que se pueda dar a esa familia al inicio de la película cuando todavía no se han perdido el niño, a ese abrazo que se da cuando se vuelven a reencontrar. Y hermanos, tenemos que imaginar el gozo de saber que hay muchas cosas que la muerte interrumpe en esta vida. Hay muchas cosas que perdemos y que sentimos que se acaban, pero que vamos a reencontrarnos con ellas, pero en una versión muchísimo, muchísimo mejor. Hemos de recuperarlo, hermanos. Por eso podemos entender muchas cosas naturales y podemos imaginarlas en cómo serán en una versión gloriosa, sin pecado, libres del pecado, de la ambición humana. Y podemos disfrutarlo, hermanos. A lo mejor hay muchas
ideas que llevan a las personas a tratar de no disfrutar nada en este mundo, porque dicen, no, es que todo lo material es malo y yo solamente quiero enfocarme en lo espiritual. Y no nos damos cuenta que Dios creó todas las cosas y que Dios tenía un propósito para que la disfrutáramos, que el pecado es lo que interrumpe esa capacidad de nosotros de poder disfrutarlo y lo tergiversa y lo corrompe hasta el punto de matarlo, y es lo que quiere el enemigo y es lo que la herramienta del pecado hace a través de la muerte de este enemigo, ¿verdad? Pero en el plan de Dios, Él quería que nosotros pudiéramos experimentar mucho más. Hay una historia, yo la conocí hace un tiempo, no sé cuántos ya conocen el Señor de los Anillos, este libro que fue escrito por un hombre que se llamaba J.R.R. Tolkien, o sea, el apellido más conocido. Pero si conoces un poquito de eso y te gusta, te darás cuenta que es un mundo enorme. Escribió lo que, si viste las películas, escribió esa parte, pero además de eso hay todo un mundo y todo un contexto, incluso creó un lenguaje. Es algo impresionante lo que él desarrolló, este maestro de Oxford, de una pues amigo de C.S. Lewis y alguien que creía en Dios. Y algo muy interesante es que apenas acaba de terminar su primer libro y estaba trabajando en todo lo que después conoceríamos como Señor de los Anillos y todo ese mundo, y estaba batallando mucho por escribir, estaba batallando mucho para poder sacarlo aquello. Y en medio de todo eso escribió un pequeño libro que se llama La hoja de Nigel. Y La hoja de Nigel es un pequeño cuento que trata acerca de un artista de nombre Nigel que tenía él una visión que quería plasmar en un lienzo. Y él quería plasmar un árbol glorioso. Pero sucedía que este artista, con cada pincelada que daba, se daba cuenta que le faltaba mucho más trabajo. Se da cuenta que su obra y esa visión no iba a poder terminarla, y aparte sentía que tenía un viaje inminente, tenía que acabar esa obra maestra antes de que se llegara el tiempo de hacer un viaje. Entonces él estaba muy apresurado y va describiendo la historia, este hombre siendo muy frustrado porque no podía terminar su obra, y que él estaba queriendo hacer un árbol hermoso, un árbol grandioso, pero estaba con una hoja. Estaba dibujando una hoja y luego le salían más cosas y tenía que estarle trabajando en ellas, y luego después empieza otras personas a pedirle ayuda, y entonces él se va frustrando cada vez más y más porque queriendo plasmar su visión de este árbol hermoso y grandioso, no lo podían dejar terminar, primero porque era mucho trabajo y después porque había otras personas que le pedían ayuda, y hay un vecino que le pide ayuda con unas goteras y no sé qué, y entonces este hombre ahí anda ayudando a su vecino, y de repente dice que llega un chofer y le dice que es el momento de hacer el viaje. Y él pues no logra terminar y solamente ha completado como una hoja. Y entonces se va al viaje y de una manera como solamente los grandes escritores pueden describir, te dan a entender que este hombre ha muerto. Y al lugar que llega, después de muchas otras cosas que suceden en este viaje, llega a un lugar hermoso. Y con lo que se encuentra es con el árbol que le había envisionado vivo. Él está en el lugar donde estaba ese árbol completo. Y entonces él empieza a disfrutar de ver su obra completada, de lo que él quería plasmar y lo que solamente pudo hacer un pequeño representación de aquello. Y en esto, hermanos, vemos y se ha estudiado esta historia de entender cómo nosotros podemos entender la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que no vamos hacia una muerte y después de la muerte viene la oscuridad y el olvido eterno, sino que aún las obras que estamos haciendo aquí, la visión que Dios te ha dado, los dones, cada particularidad que te hacen a ti único, es algo que va a llegar, que se va a traducir en un mundo más glorioso, que se va a traducir a algo más allá, ¿verdad? Porque hay muchas ideas a lo mejor de que el espíritu solamente se absorbe, ¿verdad? En algo cósmico,
y perdemos la identidad, pero en la Biblia y el entendimiento que Dios ha dado a tantos estudiosos acerca de la esperanza gloriosa en Cristo Jesús, es que nuestra vida libre del pecado, vamos a poder experimentar el completo potencial de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Que nosotros nos damos cuenta de que quisiéramos hacer esto, que quisiéramos poder lograr esto, pero el pecado en nosotros no nos deja, que hay algo en nosotros que nos detiene, que vemos a otras personas y a lo mejor tú puedes ser consciente del potencial que ellos tienen, pero que hay algo que no los deja. Y en la resurrección, en esta esperanza, cuando logremos entrar, hermanos, vamos a poder ver lo que solamente Dios podía ver en nosotros, lo que el enemigo y el pecado no nos dejaba alcanzar, y es la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces la muerte, como dice ese poema, ¿verdad?, pasó de ser un verdugo a ser solamente un jardinero, algo que nos transforma, que haciendo el enemigo tan grande que Jesús venció en la cruz del Calvario, ahora se convierte en aquello que nos transforma a nosotros, en ese resultado glorioso que vamos a poder experimentar. Y para mí, hermanos, es algo que me llena de esperanza, el entenderlo, porque ya no nomás es, ¿verdad?, el despedirnos de todo aquí y de olvidarlo, sino que vamos a reencontrarnos, pero en una forma más gloriosa. Y a lo mejor podemos pensar en arte, en deportes, en comida, en muchas cosas que vemos y que consideramos buenas en este mundo, pero que evidentemente hay una corrupción por el pecado que los hace que no nos llene, que los hace que nos destruya incluso. Pero la esperanza en Cristo Jesús y la esperanza que vemos en la palabra de Dios, hermanos, no es solamente, ¿verdad?, ir al cielo y olvidarnos de todo aquí en la tierra, sino que las cosas y el amor que Dios nos ha puesto unos con otros no se destruye, no se olvida, sino que se amplifica, se glorifica por medio de la transformación que hay por medio del poder de la resurrección, de aquel espíritu, de aquel poder que levantó a Cristo de los muertos. Es lo que nos va a poder permitir disfrutar una existencia como Dios la quería, una existencia como fue el plan original de Dios. Y al vivir esto, hermanos, y al creer esto, y al caminar en esto, lo que queremos es poder vivir vidas que se alejen del pecado, de aquello que le abrió la puerta a la muerte. Queremos poder vivir vidas que construyan y que traigan el reino de Dios a esta tierra, en el entendimiento de que Dios quiere, su voluntad es traer su reino a esta tierra. Por lo tanto, nosotros como cristianos podemos trabajar y saber que no es en vano lo que trabajamos, saber que estamos trabajando en algo y que nuestro trabajo y aquello que podemos hacer con nuestras manos, Dios lo usa para algo eterno, algo que va a perdurar, no algo que se va a olvidar, no algo que solamente se va a desbaratar con el tiempo y que se va a convertir en polvo, sino que es algo que va a permanecer, no por nosotros solamente, sino cuando trabajamos en el reino de Dios. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Le digamos gracias, Señor, porque hay una esperanza gloriosa, hay una esperanza que nos abre los ojos, Señor, a este momento que vivimos, a este breve, a lo mejor breve existencia que estamos experimentando aquí con sufrimiento, esta leve tribulación que vivimos, Señor, pero sabemos que hay algo que se está formando, que hay algo que está creciendo, que hay algo que un día va a despertar a la perfección, Señor, de tu gloria eterna, y vamos a poder vivirlo y vamos a poder verlo, Dios. Y no es una despedida para siempre, sino entender que tú tienes un tiempo para volver todas las cosas, para restaurar todas las cosas, Señor, por medio del poder de la resurrección. Gracias, oh Dios, porque es en esa esperanza que podemos estar confiados, es en esa esperanza, Señor, que confiamos. Gracias, oh Dios amado, que esa esperanza pueda ser una semilla en nuestro corazón, que guíe también nuestros pensamientos, que
que nos libre de la tristeza, Señor, a cada cristiano, a cada creyente, lo libre de la tristeza, de la separación, de la muerte, entendiendo que no es un hasta siempre, hasta nunca, sino que hemos de volver a vernos, hemos de volver a encontrarnos, pero de una manera más gloriosa,